Porque algunas personas solo quieren escuchar y ser escuchadas. Llega Salvar una Vida, versión radio, un programa con contenido de interés social y dirigido a toda la familia, conducido por Juan Cruz y todo un staff de profesionales. De lunes a viernes, desde las 16 hasta las 18 horas, por La Deportiva, 1120 AM. Baja tu aplicación desde Play Store y sintonizanos desde cualquier smartphone en todo el mundo. Estamos en comunicación con el señor ministro de Educación, el señor Enrique Riera. Señor ministro, le saluda Juan Cruz. Estamos con Pedro, Camila, aquí en la mesa. Un placer saludarlo, señor ministro. Gracias, Juan. Un gusto saludar también a Pedro y a Camila. Estoy a tus órdenes. Bueno, mira, señor ministro, yo sé que la lucha recién empieza. Se notan ya los cambios, por lo menos eso es lo que vemos nosotros, ¿verdad? Hay algo que nosotros nos preocupa demasiado, justamente es el alto índice de abuso sexual en los jóvenes, y tengo dos cartas para leerle brevemente, cartas de adolescentes jóvenes que la semana pasada nos entregaron en puño y letra al terminar el proyecto Salvar una Vida en un colegio de Capiatá. Esta carta es cortita y dice: yo fui violada y me siento culpable por todo y siento un peso en mi corazón. Los compañeros se burlan mucho de mí, yo me corto, perdí mi familia y realmente estoy muy mal, pienso que mi vida no tiene sentido. Eso era una carta. Y la otra dice: me intentaron violar, fue mi hermano y mi mamá, no dice nada y ahora mis padres se están por divorciar a causa de una infidelidad, dice, ¿verdad? Nosotros tenemos escrito eso. Prácticamente, señor ministro, ¿qué directrices tienen los directores de colegios, los profesores, cuando nos enteramos de estos casos? Nosotros como fundación le estamos derivando estas cartas a los directores del colegio, ¿verdad? Por supuesto, con el caso, con una carta recomendándole que hagan la denuncia. Ahora, desde parte del ministerio, ¿qué directrices tienen los profesores y directores? ¿Cómo tienen que actuar en estos casos, señor ministro? Bueno, partiendo de lo general a lo particular, todo funcionario público que se entere de un delito, un posible delito, tiene la obligación de denunciar. No es una opción, es una obligación de denunciar. En el caso particular de los directores, y sobre todo cuando tenga que ver con adolescentes o con alumnos, con mayor razón, y también deben reportar a sus superiores para que le demos el apoyo necesario, no solamente a ellos, sino sobre todo a los afectados o afectadas, porque en este caso particular, esas cartas hasta podrían hacernos llegar al ministerio con toda la confianza del mundo, respetando la identidad de los afectados, siempre que ellos no quisieran. Hay que investigar el delito para que no se repita, porque esto que estabas contando, aparte de ser muy doloroso, muy lamentable, y familias que quedan destrozadas, desestructuradas, tienen el componente de ser probablemente un subregistro. Estas son las valientes que se animan a hablar y a escribir. La pregunta que yo me hago es cuántos casos suceden y nunca se saben. Nosotros tenemos pensado y estamos diseñando una campaña contra el abuso sexual de niños, que va a ser, si todo sale bien, largada a mitad del mes de agosto, coincidente con el Día del Niño, justamente para llamar la atención sobre este tema gravísimo. Así que te diría que no hay mucho margen de duda, tenemos que actuar, y cuanto antes lo hagamos mejor, sí. Pero también tenemos que precautelar la voluntad de las afectadas y su identidad, por si ellos quisieran tener algún tipo de reservas. Pero a mí no me gusta la impunidad y no creo que los responsables de estos hechos queden o deban quedar impunes. Les tiene que caer todo el peso de la ley para que no se repita. Es un gravísimo hecho y que se debe estar produciendo quizás en muchísimos lugares o muchísimos alumnas, y nosotros ni nos enteramos, ¿no? Señor ministro, nosotros solemos hablar con los directores. Usted sabe, seguramente Camila habrá compartido
llevamos el proyecto Salvar una Vida en todos los colegios ya desde hace años, declarado de interés educativo por anteriores ministros, ¿verdad? Muchas veces los directores o los profesores no se quieren complicar. Nosotros entendemos, el artículo 5 dice que ellos tienen que denunciar, pero a ver, encontramos dos casos, algunos que no se quieren complicar y no hacen de la denuncia, y otros que ni están enterados del artículo 5. Y la otra vez yo le decía al ministro de la Secretaría de la Niñez, qué bueno sería que el ministro Enrique Riera saque un memorándum, no sé si es correcto, un memorándum o una carta que vaya dirigida exactamente a todo, a modo de información nada más, ¿verdad? A modo de recordar a todos los directores, profesores, que si se llegan a enterar de casos de violación o abusos de los adolescentes, que estoy seguro que hay tantos casos que seguramente quedan ahí por miedo a denunciar, tienen que denunciar a la Secretaría de la Niñez o a la policía o donde se tenga que hacer la denuncia. O a la fiscalía. Yo creo que eso sería un muy buen regalo por el Día del Niño, señor ministro, porque muchos adolescentes van a decir, gracias, ahora pude contar y me van a ayudar. No se quieren complicar, pues muchas veces los directores. Sí, y en esos casos yo te pido al aire, si vos tenés alguna denuncia concreta, que tenga, aunque sea indicios razonables, y le va una nota al director, como puede hacer dos cosas. Primero le va una copia de la nota a mí para que el director sepa que yo ya sé, y después le llama por teléfono a ver qué hizo. Y si no, directamente contarme. Nosotros le llamamos al profesor tal, al director tal, le hicimos llegar una copia y no hizo absolutamente nada, porque entonces sí ya cae en mi cancha, porque los funcionarios públicos, como te dije, tenemos inclusive una norma mayor que la anterior, pero no menos importante. En el derecho privado uno puede hacer todo lo que está prohibido, no está prohibido, y en el derecho público uno está obligado a hacer lo que está expresamente establecido. O sea, los funcionarios públicos no tenemos otra alternativa más que movernos dentro del marco y cumplir con las exigencias legales que tenemos. Entonces, así como no nos enteramos de muchos casos de violaciones por temor de sus víctimas o por temor a su agresor o porque no sienten la confianza para denunciar, la gente que nos está escuchando y ustedes que están en contacto con más gente que nosotros en el día a día y quizás confían más en ustedes que en las autoridades, háganos llegar la información y nosotros vamos a proceder en consecuencia, porque esto no se puede dejar impune. Yo me comprometo, señor ministro, a través de Camila o de repente en algún momento podemos juntarnos con usted, con nuestra fundación. Tenemos nosotros, Pedro y aquí me acompañan en la mesa, tenemos 7, 8 casos concretos de denuncias que con mil gustos, señor ministro, nos le vamos a acercar a su despacho, ¿verdad, Camila? Claro, y sería se oye muy lindo realmente que el ministro se está comprometiendo también para solucionar estos casos en conjunto con nosotros. Justamente eso es nuestra intención, ser un soporte y una ayuda antes que nada a estos tipos de casos para poder ayudar, y es muy lindo ver que se esté comprometiendo el ministro de la Educación, porque lleva y fuerza realmente a que los directores y profesores que quizás muchas veces no se quieren comprometer lo hagan, porque al hacer esto, al hablar, los chicos están salvando sus propias vidas y también están alentando a otras personas que están sufriendo de casos de violación, maltrato, abuso, a hablar, a ser valientes y a no callarse, y se salva vidas, como es el lema de la fundación, salvar una vida. Justamente estamos ahora justamente en el Colegio Dr. Fernando Lamora se está haciendo la proyección de lo que sería la película y también las charlas de salvar una vida. Es un trabajo en constante y es algo es digno de admirar, digno de imitar, y gracias, señor ministro, le agradecemos justamente por eso y esperamos seguir contando con su apoyo. Mira, Camila, yo creo que la vida nos cruzó en el sentido de que porque ustedes tomaron una actitud valiente de rebeldía en un momento en que para señalarle al país que la educación estaba en crisis, y eso finalmente generó que yo terminara siendo designado ministro cuando mi trabajo era otro en el campo de la justicia. Pero la impunidad tiene un denominador común, y yo creo que estas 8 denuncias concretas a través de la fundación nos pueden hacer llegar. Lo único que no se puede hacer es dejar de hacer algo, porque a lo mejor la gente lo que necesita es señales claras, y el ejemplo tiene que venir de la autoridad para que la gente entienda y otros cobardes nos animen a hacer lo mismo, porque ya no van a salir librados,
y también Claro. algunas víctimas se animen a denunciar sabiendo que pueden confiar en su autoridad. Así que Totalmente. yo creo que es un tema muy, muy delicado. Sí. Alguna gente no quiere, su familia lo oculta, es más, le dicen no tenés que contar. Hay padres o madres Sí. que ocultan estas cosas para proteger, entre comillas, a su hija, diciendo, bueno, si la gente sabe que fuiste violado, no vas a conseguir más novios, vas a tener problemas o te van a perseguir. Hay un montón de cucos, de tabúes, de ideas al respecto. Son temas delicados, depende de la cultura, depende de la religión, de la formación de cada uno, pero en ninguna de esas razones es suficiente como para dejar esto impune. Y además, lo que yo quiero señalarles es que si no lo hacemos visible, va a seguir sucediendo. En materia de violencia doméstica, la lucha de la mujer por superar sus temores, su sentimiento de culpabilidad, como dice una de las cartas que leíste, por confiar en la autoridad, por animarse a decir que su marido le golpea, como vi el otro día en la tele, hace 15 años, aparece como un ojo con bota. Eso es una vergüenza, es un mal que hay que desterrar con todas nuestras fuerzas. De las relaciones humanas tienen que hacerse en base al respeto. Cualquiera sea la diferencia, pueden casarse, pueden divorciar, pueden estar de novios o pueden terminar la relación, pero en todos los casos sin agresiones ni verbales y mucho menos físicas. Y si hablamos de abuso sexual, eso ya es muchísimo más grave, porque hablamos de intimidad y un daño a veces irreparable. Exacto. Así que yo creo que si hay valientes que se animaron a denunciar, que por lo menos su denuncia sirva para anticipar o evitar que otros hechos sucedan. Totalmente, señor ministro. Otra cosa, otro punto importante. Usted, creo que la lucha de los jóvenes fue también la capacitación docente. Sé que usted también lleva eso como parte de sus prioridades. Sería muy bueno, una opinión, de capacitar a los docentes para saber tratar sobre temas de abuso sexual, de casos de violencia familiar, porque es el día a día. Los jóvenes están prácticamente más días en el colegio que en su propia casa, ¿verdad? Tienen más contacto muchas veces con los profesores, con directores, que con sus propios padres, ¿verdad? Pero muchas veces el director o el profesor no sabe cómo tratar casos de abuso sexual o casos, puede denunciar, pero aparte el alumno necesita una ayuda también, ¿verdad? No sé si eso está en los planes, señor ministro, en la brevedad posible, o hay que trabajar en un proyecto sobre estos temas específicos. No, esto tiene que estar incorporado sí o sí. Nosotros tenemos, probablemente a lo mejor Camila les comentó, de los fondos de la excelencia que extrañamente están vigentes desde el 2012, estamos en el 2016, han pasado 4 años y se ha invertido muy poco en la capacitación docente en serio, como yo le digo, porque hay capacitaciones docentes que se han hecho en cursos cortos, hay otra capacitación docente que es una vez por mes a cuenta de una licencia sindical, donde a la mañana se capacitan y a la tarde tienen formación gremial o sindical, pero son con muchos docentes en un mismo lugar. No siempre tienen el rigor o la evaluación que se necesita, y nosotros estamos pensando en algo diferente. Primero, fortalecer los institutos de formación docente, poniendo algunos de ellos de forma especializada. O sea, uno va a ser especializado en lenguas y los docentes irán todos ahí para aprender o portugués o guaraní o inglés o lo que fuere. Otro que sea solo de tecnología, donde haya lo máximo, lo mejor o lo último en TICS. Otro que sea solo en matemáticas, otro que sea solo en actividades artísticas o culturales, etcétera, etcétera. Y obviamente tiene que haber uno que va vinculado a lo que estamos hablando, porque además de no saber cómo tratar, tampoco nos le estamos dando las competencias para identificar. Exacto. A los padres a veces nos damos cuenta cuando tratamos con nuestros hijos, ¿qué te pasa? Porque está muy callado, porque está muy introvertido, cuando que cambió su conducta del día a la noche, algo le pasó, ¿verdad? Y eso un profesor a veces puede deducir, qué sé yo, que perdió su club de fútbol, o que sencillamente se peleó con el padre, pero el trato humano entre el profesor, la profesora y el alumno es el momento mágico. Yo creo que de todo lo que estamos haciendo, de tratar de mejorar las 675 escuelas, de hacer un esfuerzo en incorporar tecnología, etcétera, etcétera, la clave está en ese momento mágico, en lo que sucede en el aula. Ese es el lugar, como ustedes muy bien dicen,
donde el docente tiene que darle un trato humano, que hay detrás de cada chico, de cada niña que está a su cargo tantas horas. Ellos lo tienen que conocer y mucho. Y a veces, como vos decís, en familias desestructuradas o en barrios complicados, la escuela es un refugio, la escuela es el lugar donde se tiene que sentir seguro, la escuela es donde los profesores y profesoras prácticamente son quienes tienen que testar el estado de ánimo y los problemas que pudieran surgir, y naturalmente comunicarle al director y el director comunicarle al superior, y hay que tratar el tema con todo el respeto y la delicadeza que toma, pero no se puede dejar pasar por alto. Estas son cosas que no son fáciles de detectar. Inclusive te diría que ahora que estoy recorriendo el interior, porque yo estoy llegando a Ayolas, en todos lados estamos viendo la necesidad de tener un apoyo técnico mucho más especializado del que normalmente tenemos, psicólogos, fonoaudiólogos, gente que está preparada para darle atención a los problemas que surgen en la vida diaria, que no tienen que ver precisamente con la cuestión pedagógica, ni hablar de las escuelas especiales, de sordomudos, de gente con discapacidades, etcétera, etcétera. Y eso tampoco no es una posibilidad o una buena intención mía, está en la ley. Tenemos que hacerlo, tenemos que tener, ¿verdad? Y los chicos problemas, como le llaman algunas profesoras, antes te mandaban a la dirección y punto, ¿verdad? Pero hoy necesita un tratamiento diferente. Entonces, ahí hay que capacitarlo, no solamente a tratarlo, sino que nos ayuden a detectar, ¿verdad? Cuando encuentran cuestiones, porque la gente que le denunció a ustedes ya es porque confía en ustedes y porque ven ustedes una posible respuesta, solución, pero dentro de la soledad que tienen estas personas, totalmente. Necesita un ministerio que lo acoja, que lo protege, que lo proteja y que lo acompañe en sus luchas, si es que se anima o si es que nos ayudan, ¿verdad? Totalmente. Y ministro, justamente me hablaste de lo que te iba a preguntar. Los colegios privados tienen capellanía, la gran mayoría, pero los colegios públicos, las escuelas públicas, no todos tienen un psicólogo o una persona que netamente se encargue, un orientador, una persona que se encargue netamente de tratar los problemas de los jóvenes, ¿verdad? Justamente hace 2 semanas yo mismo entrevistaba a un director de la ciudad de Itá, creo que es de Itá, un colegio. Él nos decía: estoy muy feliz porque llegaron aquí, yo soy director, tengo que ser profesor también. Y yo le pregunté: ¿usted tiene un orientador? Y la verdad no, me dice, no tenemos todavía no tenemos la posibilidad de tener un orientador. Qué importante, señor ministro, que en cada colegio haya una oficina netamente para tratar estos temas, ¿verdad? Y no lo hay. Clave, y sobre todo los grandes, porque el colegio de Camila y compañía tienen cientos de jóvenes y es muy difícil identificar eso con las competencias que le hemos dado a nuestros profesores por el sistema de capacitación. Por eso te decía, nosotros por ejemplo estamos pensando, además de estos 600 que vamos a enviar afuera a los mejores lugares del mundo, van a venir con competencias especiales, pero con proyectos nacionales. Claro. También tenemos pensado hacer años sabáticos, es decir, sacar de aula a 1.000 o 1.500 docentes seleccionados que tengan aptitudes para absorber conocimientos de calidad y que se dediquen a estudiar 6 meses o 1 año, los reemplazamos en aulamiento y después vuelven a enseñar a otros docentes, pero que se dediquen a estudiar en serio y aún así pagándole el salario, pero que sean estudiantes, no esta formación tan aislada y tan poco focalizada, porque vos podés capacitar a una persona en microempresa, puedes capacitarle en medio ambiente, puedes capacitarle en educación inicial, en educación media, pero hay cuestiones transversales como esta. Vos tenés que poner este componente en todos los que tienen, por ejemplo, la educación inicial y la media, que son muy complicadas por las edades que viven, el momento en que despierta la sexualidad, un momento que están vulnerables, un momento en un mundo complicado, relativizado, superficial, donde la gente te reconoce más por lo que tenés que por lo que sos, que te mira cómo estás vestido, qué auto usás, si tenés, y a dónde te vas de vacaciones, en qué barrio vivís, y eso es lo que finalmente te cataloga como una persona exitosa, ¿no? Y te olvidas de lo esencial. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra juventud, a pesar de la educación formal, pedagógica, interprete la información que tiene el celular para que pueda ubicarse exactamente en la escala de valores que está quebrada en Paraguay, porque los corruptos llegan lejos y los honestos son considerados novilos, el que llega nos roba y nos reparte también un giro? Entonces al final
en ese mar de circunstancias, pues puede suceder que haya chicas que mal interpretando su situación o con falta de apoyo familiar o falta de apoyo pedagógico, sea muy, muy vulnerable a un aprovechado que porque tiene un auto, aunque sea de Chile, y tiene un reloj falsificado o un lindo celular, crea que pueda encontrar un futuro, una salida de futuro por ese lado y termine en una desgracia y después termine lamentándose, ¿verdad? Aquí me pregunto si nuestros profesores están en condiciones de discutir estas cosas con los alumnos, más allá de geografía, historia, matemática, que es lo clásico, ¿verdad? Totalmente. El aspecto humano, ¿verdad? Totalmente. Señor ministro, gracias. Camila, ¿querés decirle algo al señor ministro para liberarlo? Y le quiero agradecer y decir que esto es una lucha también, por otra parte, y es muy lindo realmente saber que va a ir acompañando esa lucha, que vamos a salvar muchas vidas y vamos a hacer la ayuda también que necesitan esos alumnos junto con usted. Y gracias, señor ministro, y tengan una linda tarde. No, al contrario, gracias Camila a vos por tenernos siempre presentes. Si hay margen esas denuncias de las que hablaron, meternos sobre a mi nombre, hacerme llegar al Ministerio de Educación con algunos teléfonos, algunas referencias, y vamos a ver qué se puede hacer para ir cerrando esta brecha de impunidad. Un fuerte abrazo para los tres y también para su audiencia. Señor ministro, ¿es posible para el Día del Niño sacar ese comunicado de parte de usted recordando a los profesores docentes que si descubren casos así tienen la obligación de denunciar? ¿Es posible ya antes del Día del Niño que eso esté fuera? Sí, es posible. Voy a informarme exactamente todo el cúmulo de disposiciones que deben estar, pero se están cumpliendo. Y es posible sacar una directiva como esa, como sacamos, y creo que a Cami le consta, en el caso del boleto estudiantil, ¿verdad? Que teníamos 6.000 carnet y había 85.000 beneficiarios, y cuando yo pregunté por qué, me dijeron que estaban esperando que los directores se pongan las pilas y tengan garra, qué sé yo. Entonces le dije yo, no es una cuestión voluntaria, y firmé una resolución por la cual hacía personalmente responsable a los directores de que se encarguen de entrar curso por curso, a identificar a los chicos de séptimo grado para abajo que necesitan el boleto estudiantil, que le tienen la solicitud, que le hagan el carnet. Excelente, señor ministro. Solamente que usted va a recordar el artículo 5 y eso ya, artículo 5 de la Constitución Nacional, y que eso ya, que el artículo 5 del Código de la Niñez, y eso ya es todo, señor ministro. Fantástico, se agradece la sugerencia. Un fuerte abrazo.